Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 13 de mayo del 2024 y vamos a dar la clase correspondiente a la materia salud mental de la Escuela Superior de Medicina, ¿sí? Es la clase número 8, ¿no? Que corresponde a trastornos de ansiedad, ¿sí? Bueno, mi nombre es María Clara Areta, me desempeño como profesora titular de la materia y me van a acompañar el adjunto, el doctor Marcos Aymar, y el JTP, que es el licenciado Hernán López Morales. Bueno, voy también está la docente Malvina Schnack. No veo, perdón, a toda la vista, no veo otro docente. ¿Ya está Marcos? No. Cuando entre No lo veo aún, no. lo incluimos en el anclaje. No estaba yendo para el lugar donde iba a, a sostener la clase. Bueno, hoy nos toca este tema que está planteado ya sea en el TRAPS, ¿no? Como en el otro texto. Ustedes tienen dos textos, uno salud mental en el primer nivel de atención, uso apropiado de psicofármacos, que es el de la provincia de Buenos Aires, y en el TRAPS, ¿no? Que justamente, bueno, que se llama así, terapéutica racional en atención primaria en salud, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguirlo porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con, no les diría el diagnóstico, les diría las clasificaciones que propone la Sociedad Americana de Psiquiatras, ¿no? Con el manual de diagnóstico que es los DSM, pero vamos a tratar de darles una idea de lo que son los trastornos de ansiedad desde la experiencia clínica que tenemos, porque la característica del manual de diagnóstico que se llama DSM, ahora es el 5, vamos a anular eh, los micrófonos, para quien quiera intervenir, abre el micrófono y habla. Bien, el tema es no tratar, porque recién estábamos hablando con Marcos y con Hernán, poder darles de una manera esta clase en donde a ustedes les sirva y clínicamente tenga un entendimiento, porque estar atentos a lo que pasa en el DSM-4, en el DSM-5, etcétera, primero que es una cuestión de algunos psiquiatras que básicamente no es basado en una clínica muy sustentable, sino que van variando año a año estos manuales de diagnóstico, porque hay un interés, como ya les hemos dicho, tanto con Marcos como con Hernán, hay un interés en no tener una lógica clínica, sino una estimulación a la venta de psicofármacos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, los vamos a tratar de dar justamente desde una versión clínica que a ustedes les sirva para operar en la cotidianeidad de médicos y médicas, y no entrando en algunas discusiones que a veces son bastante no operativas, ¿no? Que entorpecen la lectura de la clínica que uno puede hacer y que entorpece lo que ustedes pueden ir aprendiendo, ¿no? Porque les vuelvo a decir que el manual de diagnóstico y estadística tiene más basado su importancia no en la clínica, sino en la industria farmacéutica. Esto también lo están viendo en farmacología, así que es un criterio que compartimos obviamente entre las cátedras, tratar de darles la clínica y sus presentaciones y un tratamiento en relación a las presentaciones clínicas y no estar pendientes a las modas de la psicofarmacología, sino toda la salud mental y la psiquiatría en particular, dentro de la salud mental, porque obviamente incluimos la psiquiatría dentro de la salud mental, siempre se están corriendo detrás de modas que tienen que ver con la venta de medicamentos, como lo verán en otras especialidades. Entonces, la primera cuestión que antes
antes de empezar a grabar, estaba hablando con Hernán, es que ya habíamos visto la clase anterior, la cuestión de la angustia y de la ansiedad, y una de las cosas que no les dije es que nosotros tenemos las dos palabras, angustia y ansiedad, ¿no? Los franceses también, pero los americanos no tienen la palabra angustia diferenciada de la ansiedad. Eso es muy interesante, ¿no? Ahí está. Yo no la pronuncio muy bien, anxiety, bueno, es ansiedad, ahí la tienen, porque tiene una pronunciación un poquitito particular, bien dicha, ¿no? Bien dicha, tiene un jueguito ahí de vocales y consonantes interesante, pero yo les había marcado la diferenciación de poder pensar justamente la angustia como una patencia diferente, ¿se entiende? En relación a algo que ya los filósofos venían planteando desde siempre, y particularmente en la época en que, en el siglo XX, a partir del existencialismo, ¿verdad? Esta situación de dolor, esta situación de dolor por existir, ¿no? La situación de sentirse mal y no encontrar aparentemente la causa de ese dolor de existir. Si una de las formas que tenemos para plantear la angustia sería esta cuestión de un dolor de la existencia, digamos, casi con Unamuno. Unamuno fue un importante escritor español, diría la vivencia de qué es la angustia. Unamuno la define mejor, dice, ¿qué es la frivolidad, ¿no? ¿Qué es la banalidad? Dice, es la pérdida del sentido trágico de la vida. Dice esto, la banalidad es la pérdida del sentido trágico de la vida. Y si ustedes piensan en nuestra sociedad contemporánea, digamos, se trata de, ante determinadas situaciones, ya sean externas o internas, tener una salida que tenga que ver con la banalidad, digamos, perder la idea de que, bueno, al final de la vida llega la muerte, uno puede tener convicciones religiosas, creencias religiosas y pensar que hay otra vida después de la muerte, pero en definitiva muerte hay, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo por ahí no es casualidad que en inglés no esté solamente la palabra ansiedad para remitir a las dos sensaciones, y sin embargo en castellano, francés y alemán aparezcan dos instancias diferentes. Y la angustia está referida a esto, el sentido trágico de la vida, digamos, ya ustedes dicen, bueno, no vamos a estar pensando todo el tiempo en la muerte. No, pero ustedes son médicos y van a enfrentarse a estas situaciones. No es lo mismo cómo vivencia la vida y la muerte cada uno de ustedes, y eso va a tener que ver con cómo ustedes van a practicar la medicina, digamos, ¿no? Y bueno, hay gente que es más banal. Ustedes recuerdan el malestar en la cultura, cuando Freud dice, bueno, ¿qué es lo que trae? ¿Cuáles son las fuentes del malestar en la cultura? En ese momento no dice angustia ni ansiedad, dice malestar. Él ya usó angustia en los primeros textos y ahora dice malestar en la cultura, porque la angustia sigue refiriéndose a una vivencia del sujeto, ¿no? Del sujeto también consigo mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando habla de las fuentes del malestar en la cultura, quiere decir del estar el sujeto con los otros, el uno con los otros, habla de fuentes de malestar. Y cuando dice la supremacía de la naturaleza, cuando dice la decadencia del propio cuerpo, y cuando dice los problemas, ¿no? Las dificultades que tenemos en el vínculo con los otros, sitúa estas tres fuentes de malestar. Es muy interesante cómo él las sitúa. Entonces uno puede pensar, bueno, ante estas fuentes de malestar, también pueden aparecer, digamos, lo que pueden aparecer son el malestar, la inhibición, el síntoma, la angustia, y ahí aparece la palabra angustia, en un texto famoso de Freud que se llama inhibición, síntoma y angustia. Entonces, fíjense que el llamar ansiedad a la angustia tiene que ver con una postura ideológica.
quiero aclarar para los que están ahora escuchando el teórico en directo, digamos, ¿no? Que lo ideológico corresponde, no está, la palabra ideología tiene que ver con una postulación, una posición de uno ante la vida, y no siempre ideológico está planteado como ideológico de izquierda, como a veces se quiere decir. Hay ideologías de derecha, ideologías de izquierda, hay ideologías de diferentes, digamos, es una posición, un conjunto de representaciones, posiciones ante la vida, la muerte, la distribución, la justicia, lo que fuera, que son ideologías. Entonces, las ideologías son múltiples. Entonces, la idea de haber sacado un poco la angustia del campo clínico tiene que ver con la ansiedad de la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces les dije la semana pasada que la angustia remitía, vuelvo a decirlo entonces, porque así lo vamos a tomar, digamos, que la angustia remitiría, digamos, a este sentimiento trágico de la vida que uno tiene, digamos, uno se pone a pensar para qué nacemos, para qué vivimos, por qué morimos, etcétera, etcétera, o ciertas fatalidades de la vida que tiene que ver con la tragedia griega. Quiere decir que la tragedia es algo en donde no va a haber solución, ¿no? Y bueno, que hay algo que está en juego de este orden. En cambio, si ustedes piensan en la ansiedad, y vamos a verlo en la clase de hoy, la ansiedad tiene que ver por cierto apuro por el éxito. La ansiedad tiene que ver con que algo que tiene que lograrse debe lograrse, que la persona tiene que estar a punto, siempre como feliz, digamos de alguna manera, tiene que estar de alguna manera siempre un poquitito maníaca, como les decía el otro día, hipomaníaca sería la palabra, con para obtener el éxito, ¿no? Y acá Lacan dice en su enseñanza, lo que va a perdurar, lo que va a vivir es la religión, dice, lo que va a perdurar es la religión. Pero ¿de qué religión hablaba Lacan? No es la religión en el sentido de cómo lo entendemos, lo judío, lo católico, lo musulmán, lo evangelista o como fuese. No, hay situaciones en la vida, en las sociedades, que se estipulan como religiones. Uno podría pensar el ejercicio físico, ¿no? La religión del ejercicio físico, de la imagen, la religión de la juventud, ¿no? Siempre se tiene que estar como si se fuera joven, si se fuera 10 puntos. ¿Ustedes van captando esto en relación a la ansiedad y la angustia? ¿Lo van entendiendo, estudiantes? ¿Quisieran decir algo, algún tema de Sí, música, de sí, poema? pero Sí. No sé quién habló, perdón. No sé quién habló. Bueno, no entendí. Les preguntaba si lo iban entendiendo, que no es casualidad, no es Ahí casualidad. llegó Marcos, María. Ah, sí, perdón, perdón, puse otra persona. Ahí está Marcos. Marcos, hablas un segundito, así ya te incluyo. Ahí está. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, entonces no es casualidad que se haya dejado de lado la angustia y se hable únicamente de ansiedad, de trastornos de ansiedad, porque la ansiedad está en esto, ¿no? En que la meta es alcanzable, que lo único que de lo que se trata es de mejorar los grados de mérito, de ahí el concepto de meritocracia, como para alcanzar esto. Entonces uno podría decir, hay algo, hay algo que es entrenarse para vivir de la manera más cómoda posible. Obviamente que si uno tiene determinado nivel de inteligencia, determinada vivencia, determinada noción de lo que es el prójimo, bueno, hay algunos momentos en donde se le chotea la felicidad. Esto lo habrán visto en la vida cotidiana de ustedes. ¿Vieron? Ustedes van a escuchar unas palabras que se dice muy habitualmente, ¿no?
los pacientes, las personas afectadas, porque pacientes también somos nosotros, ¿no? En cuanto tenemos alguna afección, somos pacientes. Nosotros no somos únicamente médicos. Somos médicos, somos pacientes también en ese doble pasaporte que dice Susan Sontag que tenemos, el de enfermo y el de sanos, ¿no? Bueno, nosotros particularmente que estudiamos medicina y que somos médicos, vamos a estar como pacientes ante algunos otros y vamos a estar como médicos ante otros. Es solamente... Y la cuestión de, en posición de paciente, se diría, en el decir del paciente, ya sea médico o no médico, el paciente del que se trata, se dice habitualmente, y es peor saber, porque uno se amarga más. Eso lo deben haber escuchado, ¿no? De sus tías, abuelas, padres, no sé, tíos. ¿Lo escucharon esa frase? ¿No? ¿Nunca la Sí, escucharon? profe, Claro. sí. Sí, como mejor no saber, mira, mejor no saber, y sí, claro, sí, mejor no saber y vivir en un tupper, porque uno ahí no estaría ni angustiado por lo que no, porque la angustia tiene que ver con algo del orden de conectar con lo imposible. En cambio, la ansiedad torna todo posible y con entrenamiento se logra eso. Entonces uno puede poner más o menos nervioso en el transcurso de la situación. Se va entendiendo esta posición diferente, ¿no? En donde, ¿por qué la sociedad contemporánea en la que vivimos, la gente dice estar más ansiosa que por ahí angustiada? Porque, bueno, la angustia remite, creo que justamente a, a una vivencia trágica de la vida, a entender que hay otros que sufren, que no la pasan bien, aunque uno la pase bien, y que eso es en algún sentido irremediable, ¿no? Este, hay situaciones fatales que son irremediables, digamos. Me acordaba de una serie que seguramente ustedes no vieron porque son muy jóvenes, pero que fue muy famosa, que se llamaba Los Sopranos, es una serie de culto, ¿no? Y en un momento hasta el mafioso, digamos, lo que dice es, llama Tony Soprano, que es un personaje impresionante, le hablan de la medicina y de la pediatría, y entonces él dice oncología infantil, le hablan en un momento, ¿no?, de la oncología infantil, y él dice, esas dos palabras nunca tendrían que estar juntas. Es interesante porque, bueno, porque hay algo de la muerte que está ahí siempre acechando, queramos olvidarnos de ellos o no. Entonces se entendió esta cuestión de los tres idiomas, a castellano, el francés y el alemán, y por qué existe una sola palabra para angustia y ansiedad, y ahora vamos a ver justamente, ven que no hay trastornos de angustia, hay trastornos de ansiedad. ¿Por qué hay trastornos de ansiedad? Por lo que les decía antes, porque el manual de diagnóstico y tratamiento lo que trata dentro de una sociedad en donde se jerarquiza la meritocracia y donde se jerarquiza el obtener y el ser por el tener, soy en cuanto tengo más cosas y acumulo más dinero, títulos, saberes, privilegios, etcétera, es una sociedad que genera ansiedad. ¿Se dan cuenta cómo no es, eh, porque Marcos antes les contaba a los estudiantes que antes de ingresar habíamos estado charlando un poco sobre esto junto con vos y Hernán en relación a las dificultades por ahí diagnósticas que podían aparecer. Bueno, ustedes se dan cuenta que estamos en el siglo XXI y hay trastorno de ansiedad. Lo que se impone es el trastorno de ansiedad. Se impone el trastorno de ansiedad porque es ver cómo saco la mejor nota, cómo logro parecer joven aún siendo vieja, cómo logro ciertas pautas, ¿no? Digamos, en lo que podríamos decir la competencia, la carrera por la vida y por el éxito. Todos queremos ascender al podio y bueno, al podio del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Porque, como dice Freud, porque ninguno de nosotros somos ni Maradona, ni César Milstein, ¿se entiende? Ni grandes personas, que ni Watson ni Crick que descubrimos el ADN, digamos, pero en nuestra pequeña escena cotidiana nos manejamos en relación a esto.
Miren, pensamos lo siguiente, que vamos a darles, digamos, vamos a tomarlo, ustedes tienen los dos textos, vamos a tomarlo, decidimos así, tomarlo de la página 119 de lo que es el manual de provincia, ansiedad. Vieron que yo les digo de dónde vamos a tomar, que se llama esto salud mental en el primer nivel de atención. Y abajo dice uso apropiado de psicofármacos. Ahí, cuando ustedes tienen, habiendo hecho esta salvedad de ansiedad y angustia, ahí ven que dice que la ansiedad es una experiencia humana universal, frecuente y normalmente presente en la vida de las personas, ¿no? Pero dice que es importante discriminar lo que es un trastorno de ansiedad de lo que es la ansiedad. Claro, porque la angustia y la ansiedad, no sé, ustedes pueden pensar en el hombre o la mujer más famosos y deben tener algún problema, obviamente, de ansiedad. Piensen en famosos para ustedes, en celebrities. No les digo que quiénes son, digamos, uno piensa y dice, che, qué bárbaro este tipo, qué genial el otro, un deportista, un artista, un tiktokero, no sé, alguien. ¿A quiénes se les ocurre pensar, digamos, como exitosos en la vida? Messi. Messi. Bueno, muy bien. No sé quién lo dijo, muy bien. Messi, muy bien. Ustedes piensen en, para que me entró un mensaje. Ustedes piensen en Messi, es muy interesante. ¿Quién lo dijo? Perdón, que no oí. Yo, No, profe Jimena. Jimena, hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Estás con cámara, Jimena? Sí, ya la aprendí. Bueno, para que te incluyo. ¿Dónde está Jimena? Acá. A ver. Ahí está, sí, 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 ahora sí, gracias. Este, muy bien, gracias que trajiste esta idea. Vos fíjate, ¿no? Uno podría pensar, Messi tiene todo, tiene fama, ¿no? Tiene dinero, uno podría decir, tiene familia. Digo, las variables que pueden constar como un hombre de éxito. Y lo que le faltaba conquistar, que era la Copa ¿no? La Copa Mundial, la consiguió el año pasado. Pero él justamente hablaba antes de conseguir la Copa del Mundo, digamos, cuando salimos campeones del mundo, salimos, vieron, porque uno salimos campeones del mundo, la Argentina, los argentinos salimos, gracias a Messi como capitán, campeones del mundo, él hablaba de que algo le faltaba, ¿sí? Le faltaba esa copa, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, él que tiene todo lo que tiene que tener, digamos, también tenía un otro objetivo que le faltaba, ¿no? Y aparte hablaba con cierta hipertimia displacentera, para decirlo en términos de la psicopatología y de la psiquiatría, eso que le faltaba. Bueno, si ahora le preguntáramos a Messi, por ahí, si algo le pasa, por ahí el tipo en Miami viviendo de lo mejor, por ahí el hombre extraña tomar mate en Rosario. Vieron cómo es la vida. Él tiene todo lo que quiere, pero cuando tiene que pasar las vacaciones y fin de año, viene la Argentina. Quiere decir que hay una dimensión de la falta, de lo que nos falta, que siempre se presenta aún en las personas más exitosas. Las personas que rehuyen o reniegan de esta falta que produciría la angustia como sentimiento existencial, como justamente la vivencia de lo trágico en la vida, son solamente algunas personas que tienen eso que hemos llamado fuertes estabilizaciones como caracteropatías, psicopatías y sociopatías. Esas personas están a salvo a veces de la angustia y de la ansiedad. Lo que no estamos a salvo somos los otros pobres que caemos en manos por ahí de estos psicópatas que maniobran muy bien con estas dos patencias, con estos dos estados de ánimo. Así que es muy, muy interesante esto. ¿A vos se te ocurría, decime Jimena, a vos se te ocurría algo cuando yo estaba hablando y a vos se te ocurrió Messi? Porque estuviste muy bien. Contanos, Sí, ¿qué se te en ocurrió? realidad lo pensé porque, más allá de que, bueno, ahora que salió campeón del mundo y todo eso, Ujú. él tuvo momentos en donde fue muy cuestionado como jugador, e incluso él en su momento dijo, bueno, yo esto no es para mí, o sea, todo Exacto. eso que le pasaba, que uno pensaría que por ahí tiene todo, y decía, es el mejor jugador del mundo, o sea, tiene todo, no sé cuántos balones de oro tenía en ese momento,
y así todo renunció a la selección porque él no se sentía bien, porque estaba angustiado, porque no lograba conseguir un Bueno, título. Entonces, evidentemente, ahí por más salió que la palabra angustiado, lo que dijo Jimena. Muy bien, porque parecía que eso no se iba a lograr más. ¿Te acuerdas que había como una especie de fatalidad de que él no había sido campeón del... Bueno, la fatalidad tiene que ver con la angustia, con lo que los griegos nos enseñaron en relación a esto, que había como una especie de fatalidad en el destino que no iba a lograrlo. Bueno, lo logró, ahora tendrá otros problemitas. No sé, nosotros no atendemos a Messi, pero imagínense, si Messi pudo estar angustiado, según la palabra de Jimena, que nos queda el resto de los mortales. ¿Me explico? Es muy interesante. Miren, en la cotidianeidad de las palabras descubrimos las verdades de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes se animen a hablar acá conmigo, en los trabajos prácticos, en los talleres que venimos realizando. Es muy importante que esto lo vayan viendo, porque ven, de esta manera va surgiendo esta cuestión. Hay gente que plantea, por ejemplo, ¿ustedes lo conocen al Indio Solari? ¿Sí o sí, no? sí. Bueno, Sí, ajá. Bueno, por ejemplo, los artistas muestran con más, tienen todo un aparato simbólico y un capital simbólico en donde pueden expresar mejor lo que es la angustia, la ansiedad, ¿se entiende? Los poetas, los artistas muestran mucho mejor qué es esto porque tienen otro orden de sensibilidad. Pero hasta en los campeones del mundo, ¿no? Hasta en el capitán de los campeones del mundo de fútbol, podemos situar alguna de estas dos situaciones. Quiere decir que en la vida cotidiana vamos a estar un poco ansiosos y un poco angustiados como sentimientos normales, como este, estados de ánimo normales, cotidianos en nuestra vida, ¿sí? No sé, muchas gracias. ¿Hasta qué punto sería normal y cuándo es patológico? Dice, ¿qué, de Lázaro, ¿cómo es tu nombre que aparece de Lázaro? No, no veo. Lázaro. Sos Lázaro de nombre. Bien. Este, bueno, no tengo micrófono, perdón. Bueno, está bien, Lázaro, no importa. Escribe y no te levantas y andas, pero escribes. Bien, está muy bien. Bueno, gracias Jimena. Ahora eh, hay una cita bíblica famosa que Jesús le dice a un muerto, levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. ¿eh? Y ahí, bueno, por eso decía que la religión es una de las salidas. Piensen que Freud también pensaba en qué banalidad, en otras banalidades, en banalidades que hacían cesar el malestar. ¿Cómo hacía cesar el malestar? Mediante las drogas, mediante las fuertes distracciones o mediante los síntomas. Freud decía, bueno, hay formas de salir del malestar, ¿no? Del malestar en la cultura. Bueno, y era o chupando, o comiendo, o, digamos, y vuelvo a decirle, cuando Lacan dice la religión es lo que triunfará, no sé, no, Lacan no se está refiriendo únicamente a esas religiones tradicionales, sino a la religión, por ejemplo, a la idolatría del cuerpo. Por no usamos traps, ¿qué dice? Bueno, ahora me lo van diciendo, chicos, porque si no, no puedo no puedo mantener cierta coherencia en el curso del pensamiento. Bueno, entonces vamos a darlo del otro lado, del otro libro que te dimos, porque pensamos que está un poco más ordenado. Ya lo expliqué antes, ¿viste? Porque estábamos hablando entre los tres, entre el Marcos, Hernán y yo, y decidimos darlo por acá que nos parece que está un poquito más claro. Había una pregunta antes que decía, ¿cuándo esto es normal y cuándo patológico? Claro, es muy interesante la pregunta en sí misma. La pregunta en sí misma es muy interesante y uno podría decir, en principio, la persona es la que decide cuándo se pasó de la raya o no, la mayoría de las veces. Dice, no, che, yo ando, está bien, se me murió el perro. Vieron que a la gente a la gente que quiere los perros, como se le muere el para no dar, es
dramático, la diferencia entre el drama y la tragedia es que el drama al final se soluciona por el amor, ¿no? Por eso el drama y la comedia van aislados, en cambio la tragedia es irreversible. Bueno, vamos a hablar de la muerte del perro para que no sea tan dramático, pero también ustedes pueden dar otros ejemplos. Uno puede decir, bueno, se me murió el perro, me puse mal, o vamos a dar otro ejemplo, me separé de mi pareja y estoy mal, pero ya pasó un tiempo en donde no puedo hacer las cosas. La variación del tiempo es muy importante en entender tanto la tristeza como la ansiedad, porque la gente misma entiende que hay un tiempo psíquico para elaborar el duelo. Y elaborar el duelo implica en que entre 6 meses y un año la persona va a tener que elaborar alguna pérdida. Eso del tiempo que ya está presente, Freud lo dice claramente, un duelo es normal entre 6 y un año, 3 meses, 6 meses y un año. Y lo otro es cuando ya no puede mantener su cotidianeidad, cuando no puede mantener su cotidianeidad y, este, y se siente más triste de lo que, más triste de lo que piensa. Entonces, por eso los americanos plantean 2 semanas, que era lo que estábamos hablando con Marco y Hernán, 2 semanas, 2 años, bueno, pero más o menos una es eso. Y por otro lado, es cuando la ansiedad, ahora vamos a ir a esto que plantean como trastorno de ansiedad, justamente hay estas manifestaciones que en la clase pasada ya se las empecé a dar como manifestaciones somáticas, ¿no? Que Freud las plantea como la angustia y los americanos lo plantean como ansiedad porque no tienen la palabra angustia, aparecen de una manera entorpecedora de la vida. Entonces la gente viene y dice, me puse muy mal, subí al avión y me puse mal, tuve miedo. Ahí empiezan a aparecer. Ustedes, de los decires de las personas, tienen que ir entendiendo qué les pasa y cómo enfocarlo. Entonces, habitualmente lo plantean como miedo, como estas cuestiones somáticas que planteamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que era justamente acá en la página 119 de salud mental en el primer nivel de atención? Ahí tienen toda la lista que les leí la semana pasada. Trastornos neurovegetativos como sudoración, neuromusculares, cardiovasculares, digestivos, genitourinarios, nerviosismo, todos los que les planteé el año pasado, perdón, la clase pasada que dice Freud en 1904, están planteados acá. Lo que aparecen, temblor, bueno, y dice, los trastornos de ansiedad se pueden presentar clínicamente con estos síntomas y la ansiedad patológica, plantea el texto, como crisis o ataque, ¿no? Dice formas, presentaciones de la ansiedad patológica, crisis o ataque, quiere decir algo agudo, en forma persistente o asociada a situaciones vitales de la vida, que también Freud lo propone así, ¿no? Digamos, ¿se entiende esto como situación? Porque ahora Marcos y Hernán les van a plantear, pueden ir. Hay momentos en donde la crisis de ansiedad y la angustia pueden aparecer relacionados a un hecho externo, digamos, que puede ser personal o social. Quien está en guerra no se va a estar sintiendo bien, digamos, o quien perdió la pareja o la madre o, no sé, fracasó un examen, no se va a estar sintiendo bien. No, probablemente no. Pero puede responder a un factor externo. Pero a veces las personas dicen, voy a tomar dichos de los pacientes, y ahí, Marcos, si me ayudas, por ejemplo, dicen, yo estaba de lo más tranquila en mi casa, viendo la televisión y en eso me agarró una taquicardia tremenda, no sabía qué pasaba, pensé que me daba un ataque al corazón, me quería ir, llegué a la guardia pensando que me moría, me hacen el electro, me ve el doctor, la doctora, yo qué sé, y después la doctora me dijo, no, es ansiedad. Quiere decir, hay articulaciones que tienen que ver con hechos cotidianos y hay otras veces que aparecen como desvinculados de la vida. Bueno, ustedes tratamos de enseñarles lo que es el inconsciente, digamos, ¿no? Que hay cosas que uno sabe sobre sí mismo y hay cosas que uno no sabe sobre sí mismo. Por más que se tenga dinero, uno puede tener algunos rasgos de infelicidad, como Messi, y por más que se sepan muchas cosas,
o se sea sabio, uno puede desconocer factores que influyen en uno. Marco, ¿le puedes hacer como una presentación de esto también y Hernán en relación a situaciones clínicas que me parece interesante, ¿no? Sí, Porque estaba pensando cuando estabas hablando, también en situaciones que puedan desencadenar episodios de ansiedad, no necesariamente vinculados a una cuestión de, o sea, esto que vos decís como de la cuestión de la falta, de todo esto que estabas comentando, pero también pacientes que tienen que afrontar una situación nueva que tal vez es temida y les pueda generar ansiedad, y tal vez esa situación nueva puede ser algo que estaba siendo esperado por el paciente, y al lograr ese objetivo aparece la ansiedad, ¿no? Y es algo que lo vincula como positivo. El ejemplo que recién tomás vos, no sé, mencionaste en un momento un avión. Yo por ahí pongo este ejemplo de alguien que trabaja, no sé, como en un banco. Lo nombran gerente del banco, que era un puesto que tal vez estaba con mucha ansiedad o con mucho deseo, esperando obtener, y resulta que cuando tiene el puesto este de gerente en el banco, eh, le proponen esto y una de las condiciones es que tenga que viajar una vez por mes en avión, por ejemplo, a Buenos Aires, a una reunión con el resto de los gerentes de otras sucursales. Y tal vez esa persona empieza con un cuadro de ansiedad. Y uno cuando lo va a ver dice, pero ¿cómo? Si es algo que vos estabas trabajando para lograrlo, y ahora de golpe esta nueva posición jerárquica en el banco te genera una crisis de ansiedad. Entonces decís, pero ¿cómo si? Bueno, y ahí está un poco justamente esto, ¿no? Que también a veces se desencadena ante episodios no traumáticos o no negativos. O sea, al contrario, un episodio positivo, ¿no? Podría ser otro ejemplo más. Y tal vez esa persona puede... para Sí, Marcos, que me parece muy interesante ver esto. Freud tiene un trabajo que se llama Los que fracasan al triunfar, ¿no? Que muestra esto, este rasgo de carácter, que es decir, busco tanto, encuentro tanto, creo que eso es mi deseo y cuando llego a mi deseo me pongo nerviosa, digamos. Me recibo de médica y me pongo nerviosa. Me recibo y para eso estuve estudiando durante 6 o 7 años, ¿no? Digamos que por ahí lo que está en falta ahí desde el psicoanálisis es la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos subjetivos para tolerar el éxito, diría el psicoanálisis, o también justamente porque hay algo del orden de lo que creemos que estamos deseando y que en el momento en donde esto sucede, por razones que tienen que ver con la lógica del inconsciente, por la lógica del deseo, nos sentimos como tristes. Personas, mujeres, por ejemplo, que quieren ser madres y que en el momento de ser madres, que tiene que ver con esto que les muestran ahí, crisis, no sé, vitales, o no sé cómo las llaman, crisis vitales, ¿no? Este, eh, el deseo, lograr un deseo, no lograr un deseo trae un estado de ánimo particular. Y lograrlo también. Quiere decir, es muy interesante porque esto es lo que tienen que ustedes avivarse, chicos y chicas. Tienen que avivarse que lo que aparece, entonces la gente le dice, che, pero ¿por qué te pones mal? ¿Vieron? Por ejemplo, ustedes son, la mayoría de ustedes muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué te pones mal si tenés 20 o 21 años? No sé qué edad tienen, sí, 20 o 21, muchos de ustedes, ¿no? ¿Por qué si tenés, y después a la gente más grande le dicen, ¿por qué te pones mal si tenés salud, tenés hijos, tenés trabajo, yo qué sé? Y la persona dice, no sé por qué carajo me pongo mal, pero me pongo mal, me siento mal, digamos. Entonces son vicisitudes en donde esa lógica del estar bien capitalista, digamos, de la sociedad de consumo, no entiende, pero hay un sentir del sujeto más allá de eso. Muchas gracias por esto que dijiste, Marcos, porque es muy importante. A veces el éxito marea y a veces da vértigo, que es uno de los síntomas de la ansiedad. Profesora, Sí. hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bueno, A con ver, respecto a todo esto, pará. acá, ¿Tenés cámara? Gabriela, Gabriela, acá, ahí está, Gabriela, sí.
Sí, Sí, también esto enganchando con lo del profesor Aymar, el hecho a veces y con esto del deseo, tal vez realmente genera el tema de la ansiedad porque tal vez es un deseo que es externo, que nos fueron, en esto que usted decía, lo del tema de todo este sistema capitalista y todo eso, son deseos externos que uno internaliza y después cuando llega eso no era un deseo tal vez genuino, sino es un deseo de el otro, incluso tal vez con Messi, porque tal vez Messi estaba conforme tal vez con lo que había hecho, pero todos le decían, si no tenés la copa no sos el mejor del mundo. Entonces tal vez no es un tema de un deseo propio, interno, sino es el tema del deseo del otro y de cómo uno, bueno, obvio, naturalmente uno internaliza los deseos de los demás. Y tal bueno, vez cuando uno llegó a este momento dice, y esto no era tal vez lo que yo quería. bueno, muy bien. Y ahí Vamos se a hacer genera la ansiedad. muy bueno lo tuyo, Gabriela. Para que haga un pequeño, y le doy la palabra al doctor Maimar. Mira, Lacan dice, el deseo es el deseo del otro. Siempre nos configuramos a un deseo que es el deseo del otro, ya sea de la sociedad en que vivimos o el famoso deseo edípico, lo que han querido para nosotros. ¿Qué han querido los otros para nosotros? Bueno, y entonces, ¿cuándo es menos legítimo ese deseo o más legítimo? Porque propio, interno de uno, como el hígado, la bilirrubina, no es el deseo. No. Y encima, la bilirrubina también está conectada con otras cosas externas, ahí Marcos dice. Pero hay algo que podemos decir en donde uno se apropia, así como Lacan dice, el deseo siempre es deseo del otro, que lo pone con mayúscula porque implica ciertas variaciones, pero no importa, vamos a tomarlo como el deseo es el deseo del otro, y uno puede decir, bueno, la legitimidad de que, supongamos, ¿no? Mi madre y mi padre hayan querido que yo fuera médica. ¿Y cómo he transformado, cómo he legitimizado ese deseo si yo me he sentido feliz después siendo médica? Evidentemente, porque en la neurosis, en la vida de todos nosotros sentimos que nuestro deseo es legítimamente nuestro cuando nos apropiamos de alguno de los deseos que nos han sido transmitidos y cuando podemos advertir que otros deseos que nos quisieron endilgar no van con uno. Es un Bien, bien. tema muy interesante, pero ya que lo dijiste, me pareció muy importante tu pregunta, tenía un nivel y tu comentario que no quería dejar de decirlo. Y sí, fue un deseo legítimo, digamos, no sé, mira, hay a ver cómo, hay un director también del siglo XX que se llama Ingmar Bergman, no sé si ustedes lo han oído nombrar, que filmó las grandes películas del siglo XX, como, bueno, una película que les recomiendo que vean que es hermosísima, se llama Fanny Alexander, por ejemplo, pero escribió El Séptimo Sello, El Silencio, bueno, es un director famoso del siglo XX. Cuando él filma esta película que les va a gustar mucho, que la verdad que la podrían ver, ahí está, ahí les dice, y pueden buscar la filmografía. En Fanny Alexander cuentan, no te vayas, Gabriela, que es para vos también, pero vos me escuchás, ¿sí? Por ahí, bueno. Sí, perdón, el tema es que tengo que buscar al nene en el jardín. Bueno, el deseo es el deseo del otro, anda a buscar. Y bueno, que espere 5 minutos, que espere. No me lo van a dejar en la calle. Buscarlo que después lo ves cuando ya esté grabado. En Fanny Alexander, Bergman, que es Bergman niño, es muy interesante esa película, interesantísima, una película entrañable. Hay una Navidad, están en Suecia, Bergman es sueco, están en Estocolmo, y llega la Navidad, una Navidad hermosa, festejada, digamos, Bergman debe haber nacido que como Lacan, debe ser como Borges, ¿no, Hernán? Del 1900, si lo buscas ahí, debe ser del 1900, Bergman, quizás un poquito antes, pero debe ser alrededor del 1900. Es una Navidad... 1918. 1918, ahí está. Bueno, una Navidad espectacular, con tíos que se reían, con abuelos maravillosos, con padres espectaculares, regalos, pan dulce, bueno, una cosa
preciosa como se plantea la Navidad, y al que le regalan una máquina de filmar es al hermano de Berman. ¿Me entienden lo que les digo? Es como si yo les dijera que la pelota de fútbol número 5 se la regalaron al hermano de Messi. Ustedes dicen, ¿cuál? ¿A Lionel? No, al que se llama Carlitos. No sé qué hermano, no sé cómo se llama. No sé si Messi tiene hermanos, aparte. Me acuerdo de los hermanos de Maradona. Pero bueno, entonces uno podría decir, hay algo siempre del deseo. Está bien que es una particularidad formar deseos, pero es tan genial lo que cuenta Berman. A él no le regalan la máquina de filmar y él se va a convertir en el director, uno de los directores icónicos del siglo XX, y se lo regalan al hermano la máquina de filmar, que consistía, yo también cuando era chica tenía, como en pasar películas a partir de porque ustedes están acostumbrados al mundo digital, pero antes la película se pasaba como una película en papel, en un papel determinado, en celuloide. Las películas se filmaban en celuloide, ahí por la casa de las abuelas, de las madres deben tener algunas fotitos que se hacían negativo, bueno, así antes se hacían las películas, ¿no? Bueno, entonces acá vemos la relación de la angustia, de la ansiedad, con respecto al deseo, digamos. Por eso el psicoanálisis dice, ahí donde hay angustia porque hay un deseo en ciernes, ¿se entiende? Hay un deseo que está atosigando. Entonces es muy importante lo que dijo Marcos, muy, muy importante, porque a veces se logran ciertas metas, pero uno dice, che, yo estaba preparada para esto, yo me merezco esto, el sujeto se lo pregunta, siempre en su calidad de neurótico, porque los psicópatas y los caracterópatas siempre piensan que están desmerecidos ante los demás, ¿no? Y los megalómanos tampoco, ni la psicosis ni la caracteropatía tienen estos problemas. Aparece la excitación psicomotriz de los psicóticos es una cosa, la ansiedad y la angustia es del terreno de la neurosis, ¿sí? Entonces, Marcos, esto es muy interesante. Entonces, aparece como crisis que aparece sin sentido, aparece ante crisis vivenciales, y esto, como vos decías, a veces al triunfar se tienen crisis de ansiedad, y el tipo que aparece con un miedo a los aviones. Sí, sí. Y después otra de las características, teniendo en cuenta algo más agudo ya en la clínica, ¿no? Es esto que un poco hablábamos la semana pasada, es la evitación de todas las situaciones que a esta persona le genera ansiedad cuando es alguna situación o algún objeto en particular. A veces, como decía María Clara, las situaciones tienen una característica muy inespecífica, se presentan en cualquier contexto. Entonces, bueno, que es casi la mayoría de las crisis estas de pánico, en lo cual el paciente no sabe qué evitar, porque se le aparece en cualquier momento sin un desencadenante o algo como un objeto o una situación. O sea, la evitación y después el miedo a volver a tener ese episodio, ¿no? Que también es una de las características de las crisis de ansiedad, que tienen miedo a que se vuelva a repetir una crisis de ansiedad. Y después ahí como menciona el texto de un cuadro un poquito más como más largo en el tiempo, que dura más o menos 6 meses, que le llaman Marcos, trastorno. perdón, Sí. para trastorno de pánico, ¿ves que dice Ujú. trastorno de pánico o por crisis de angustia? Están los síntomas fisiológicos, somáticos, que ya los Sí, dijimos desde la disfagia sí, hasta eso la que mencioné. sudoración, Sí, pasando, y después dice síntomas cognitivos, que es los que lo que venimos planteando, claro, ya dijiste que es es, la despersonalización, que lo vimos en trastorno de la percepción, el déjà vu, ¿no? El nunca visto, no soy yo, no me siento yo, sentí como que me sentía raro, porque la otra cuestión que dicen muchos los pacientes entre el trastorno de crisis por ansiedad, por pánico, es pensé que me iba a volver loco. Una es pensé que me iba a morir y otra pensé claro, que me iba a volver loco. claro, ese Hay es como, como claro, varios miedos, ¿no? claro, exacto, pero eso como dice María Clara, el miedo como característico del pánico tiene que ver con eso, ¿no? Con un miedo a la muerte, a volverse loco, a veces a desmayarse, ¿no? Como un miedo pero muy excesivo y desproporcionado, exagerado, ¿no? Eso es un poco cuando preguntaban también esta cuestión de cuándo es normal y patológica la ansiedad, que vos le decías, María Clara, en cuanto al tiempo, ¿no? Y también a la exageración, o sea, uno puede decir, bueno, tengo miedo de tener un infarto, pero tengo
88 años, insuficiencia cardíaca, diabetes, 3 estén puestos, bueno, no es patológica la ansiedad. Pero si tienes 18 años y estás sano y estás en tu casa y te agarra miedo de tener un infarto, claramente es poco probable que eso ocurra. O sea, ahí está lo desproporcionado. Por eso es que hay que evaluar a cada paciente y a cada situación en particular. No se puede poner una cuestión que sea estandarizada para cualquier paciente, ¿no? Todo tiene que ver con a quién estás evaluando, ¿no? Entonces siempre hay Este que sería evaluar el eso. Che, caso a caso, digamos, ¿no? claro, Este el sería caso el a caso a caso. caso. Pero hay situaciones que son objetivas y situaciones que son subjetivas. Contanos Claro. algo vos, Hernán, decinos qué pensás de esto vos. Hernán, es que estás ahí pensando y estás pensando varias cosas. Pensaba en línea con esto, ¿no? Me resulta interesante poder articular esa visión más de la lógica del psicoanálisis a cargo de María Clara y cómo a veces, digamos, también coincide con la observación de lo clínico, o sea, cuando habitualmente discutimos en torno a la salud mental y a veces creemos que son discursos que están contrapuestos, ¿no? La lógica más biológica o la observación más clínica basada en procesos cognitivos o en enumeración de síntomas, uno a veces creería que no se puede observar el mismo hecho, ¿no? Y acá creo que es interesante cómo desde diferentes lugares se observa algo que tiene esa entidad clínica más allá de las diferencias casi discursivas o- sí, más que nada discursivas desde dónde abordarlas. Muy bien. Y ahora, Marcos, porque ahí está presente lo que vos decías de los miedos, lo que dijimos el otro día, los miedos a los lugares abiertos, por ejemplo, el tipo va por la ruta. Miren, un paciente me contó hace unos años, el tipo iba y venía a Buenos Aires, porque no es, como dice Marcos, puede suceder fuera de la lógica que le quieren dar los demás, porque aparece algo de lo ilógico, la ansiedad y la angustia. ¿Por qué te vas a poner mal? Porque, ¿vieron? También cuando las madres empiezan, bueno, es mejor que te haya dejado porque no era para vos. A todos nos lo han dicho, ¿o no? O mejor que lo dejaste, ahora aguantate un poco y uno dice, bueno, si fuera tan fácil, ¿qué trabajo? No tendríamos trabajo nosotros. A veces lo que es verosímil y lo que tiene cierta lógica, el sujeto se empecina en que ¿por qué no me quiere a mí? ¿Por qué quiere a otro o a otra? No sé si se entiende. ¿Por qué lo tengo que dejar o por qué me tiene que dejar? ¿Vieron? Eso les ha pasado también seguramente a ustedes, por más exitosos que uno haya sido. Y en esto de los miedos, digamos, ¿no? Los lugares, me contaba un paciente que iba siempre a Buenos Aires, un hombre de buena posición económica, que iba a hacer negocios a Buenos Aires, y un día, pero siempre con un poco de tendencia a la claustrofobia, ¿no? Y me cuenta que yendo para Lezama, estaba llegando a Lezama, es muy interesante porque recalca Lezama. Deben que Lezama se escribe con Z, por supuesto, todos sabemos que... Pero también, si uno lo lee, les ama, los amo. Bueno, se empieza a acordar de que quiere a los hijos. Él tenía como una situación un poquito extramatrimonial que un poquito lo preocupaba, ¿no? Entonces llega a Lezama, digo porque el significante conduce, y llega a Lezama y le agarra un ataque, antes de ir llegando a Lezama, un ataque de ansiedad tremenda y recuerda algo que le da a la mujer, no se acuerda si es Ribotril, Xanax, no sé, alguna medicación. Entonces, para un hombre muy bien, un hombre muy formal, bien vestido, en un auto caro, yo qué sé, para en la farmacia que todos vemos ahí cuando atravesamos la ruta, baja y le dice, llama a la mujer y dice, decime qué tengo que hacer. ¿Ven qué interesante? Lo que tengo que hacer es quedarme con vos o con la otra, probablemente también se podría entender. Entonces la mujer le dice, ¿qué pasa que yo estoy dando clase? La mujer, la docente, ¿qué te pasa? Que me muero de la ansiedad, me estoy muriendo en la farmacia. Entonces la mujer le dice Ribotril y le dice al tipo de la farmacia, dame Ribotril. Y ahí el boticario, el farmacéutico, le dice, no señor, yo para venderle Ribotril necesito una receta duplicada, y el tipo le dice,
me das ribotril o te mato, porque dámelo porque me tiro acá en medio de la farmacia, yo qué sé. El tipo le dijo, sí señor, de 30 o de 60 miligramos, pregúntale a su esposa cuánto necesita. Es muy interesante, porque hay muchas cosas para leer desde el psicoanálisis, pero él dijo, bueno, yo que se me dio, no sé si de 0 a 5, de 1 miligramo, era ribotril lo que le daba, lo que le había indicado en un momento de ansiedad a la mujer. Es muy interesante porque en ese momento él sabía que la mujer tenía la resolución para eso, pero dice, mire doctora, yo me acuerdo cómo me lo dijo el tipo, mire doctora, yo nunca vi la ruta 2 tan chata, miren la percepción del tipo. Yo veía lo que es la llanura pampeana, ¿me entendés? Como que por primera vez veía algo, por eso cuando les dicen su percepción, les dije, la desrealización es algo neurótico. Lacan dice, el neurótico se despersonaliza y se desrealiza totalmente. Son episodios de borde, en otro momento son llamados, ¿no? Entonces es la dimensión de la angustia y en donde él ahí, por ese, digamos, él iba pensando, me divorcio o me quedo con mi mujer, no, iba pensando en lo que iba a dar. Llegó a les ama, las ama, no sé, les amo, lo que quieran, y tuvo este episodio y me dice, usted ubica la farmacia, ¿no? Le digo, sí, lo ubico desde el transporte público o el auto desde donde voy, pero siempre me fijo en esa farmacia que está en Lezama y siempre que paso me acuerdo de este señor, porque ahí hizo un episodio de este orden. Bueno, después el doctor les va a decir lo del ribotril o el alprazolam que quería este señor, el clonazepam, pero se dan cuenta cómo ahí aconteció un episodio que tenía que ver con lo que él lo venía preocupando, que era, bueno, una cierta situación amorosa por fuera del matrimonio. Entonces, el ataque de pánico está descrito acá, digamos, como síntomas fisiológicos, ¿no? Y aparte de esto que decía, me iba a dar un infarto, no sabía si me iba a dar un infarto, decía un paro respiratorio, él no es médico, pero no sabía si le iba a dar, porque estaba con mucha disnea. ¿eh? Eh, y el farmacéutico le dijo, quédese tranquilo que son los nervios, digamos. Y el tipo estaba haciendo una fibrilación ventricular, nadie lo supo, pero que le calmó con el ribotril, calmó con el ribotril. Bueno, entonces, y síntomas cognitivos. Entonces, ahí tendrían un episodio puntual. Y después, lo que Marcos les iba a dale, Marcos, avanzando podemos decir que la tríada diagnóstica del pánico es, dice, crisis aguda de ataque, crisis aguda de ataque de pánico. Crisis aguda, nunca se define la definición, es una tautología. Crisis de angustia, porque algo de lo irremediable, de lo trágico va a suceder, porque es eso, ansiedad anticipatoria y conductas evitativas. Bueno, Claro, hay lo que hace diferencia, un poco es, porque lo que ellos ponen es, como el trastorno de pánico tendría esas tres características, las crisis reiteradas, la evitación y la ansiedad anticipatoria. Porque si tenés una crisis de angustia aislada, sola, digamos, y no se repite, y no tiene la evitación, y no tiene la ansiedad anticipatoria, no sería un trastorno, sería una crisis de angustia. Es como que diferencia crisis de trastorno. Es como les el vuelvo a trastorno decir serían las crisis reiteradas, la ansiedad anticipatoria y la evitación tomaría como trastorno. Eso es lo que pone ahí. Y les vuelvo a decir que cuando decimos ellos son los del manual de diagnóstico y tratamiento, cuando decimos ellos dicen, Claro, sí, 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 sí. y ahora, y Mi ahora, forma de mes. claro, y ahora habría que dar un poquito de trastorno de ansiedad generalizada. Sí, ahí lo que por ahí podemos pensar como algo, como recién decíamos, un poquito más eh, largo en el tiempo, unos 6 meses de duración, no es lo agudo, ¿no? Del trastorno de pánico. Y acá la característica cognitiva del trastorno de ansiedad generalizada, a diferencia de este miedo, malestar excesivo que tienen las crisis de pánico y el trastorno de pánico, en la ansiedad generalizada aparece lo que sería la preocupación excesiva, ¿no? O sea, aparece una preocupación excesiva que en algunos autores habían intentado cambiarle el nombre, ponerle trastorno de preocupación excesiva, porque lo que caracteriza el cuadro es eso.
son esas personas que sobreestiman de alguna manera la probabilidad de que un evento negativo ocurra. O sea, a Quiere partir de decir alguna situación. todos, quiere decir, Sí, los básicamente tarambanas, la mayoría, la para la mayoría de los, clasificación habitual, ¿viste? Los tarambanas felices y los... y los que, y los que sobreestimamos las probabilidades de que eventos negativos ocurran, ¿no? O sea, esa sería, pero bueno, a un extremo, digamos, que genere un malestar, básicamente, ¿no? O sea, que sea esta cuestión provoque un malestar muy significativo y ante cualquier evento ya piensan que es negativo. O sea, la diferencia, o sea, el evento existe, pero es como lo sobreestima a la probabilidad de que eso sea negativo. Eh, digamos, no sé, ahora está un poco, está un poco lloviendo, un poco lluvioso, y uno podría decir, bueno, no sé, no tendría que pasar nada en mi casa porque en realidad es poquito lo que llueve, y alguien con ansiedad generalizada puede estar pensando, bueno, ahora me va a entrar agua por el techo, se me va a inundar una habitación, o sea, como que todo eso pensándolo de una manera como muy negativa, ¿no? Son esas personas que están cuando viajan, piensan que, no sé, que la probabilidad de tener algún evento negativo en el viaje es mayor a las probabilidades de que exista el evento, ¿no? O sea, digo, bueno, se me va a pinchar una cubierta. Bueno, Yo sí, el esperando, riesgo. hay alguien que dice yo esperando el rayo en la radio, alguien por Claro, ahí. Claro, claro. y aparte, una cosa que también les dicen seguramente los profesores de otras materias de medicina. Ustedes dicen, por ejemplo, no sé, tal enfermedad, no, pero tal, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Tal enfermedad tiene 5%, evoluciona bien en el 90% de los casos, ¿no? Con tal tratamiento. Y siempre los profesores de otras materias no le dicen el problema es cuando ustedes están frente al 10% que no evoluciona así, porque para el paciente que le pasa eso, él corresponde el 100% de los casos. Seguramente les enseñan esas cosas, ¿no? Esto anda bien en tal porcentaje de casos. Ahora, el tema es que uno a veces atiende el porcentaje que cayó mal en la estadística, ¿viste? Caímos bien en la estadística o caímos mal en la estadística. Leer eso también genera ansiedad o puede generar angustia. No, bueno, va a tener un nene, qué lindo. Y bueno, y si uno es médica dice, sí, bueno, qué probabilidades hay de tal cosa, de la otra, de que no sé, desde los cromosomas hasta la placenta previa, pasando por no sé qué, cada cosa, pues eso tiene que ver con el fantasma, digamos, con que uno, con los miedos, con los miedos, uno retoma una escena traumática para poder domar los miedos. Se llama fantasma en psicoanálisis. Pero a veces cuando el fantasma no puede sostener esos miedos, lo que aparece es la angustia. Por eso en psicoanálisis se dice que la angustia es justamente el desfallecimiento del fantasma, digamos, cuando uno no tiene esas articulaciones que le permiten sobrevivir de una manera medianamente tranquila, medianamente tranquila, ¿no? Porque cualquier persona que es medianamente inteligente no está tranquilo. ¿Lo conocen a Woody Allen ustedes? ¿Lo oyeron nombrar? Otro cineasta famoso. Y profe, Bueno, ahí lo ven a Woody Allen, siempre preocupado. Hay una película que se llama, creo que es, no sé si es en Días de Radio, Match Point, claro, muy buena, excelente película, ¿no? Excelente película. Ahí sí que se ve la caracteropatía del tipo, ¿viste? Ahí se ve, ¿no? Kenneth Branagh es el que lo interpreta al tipo, muy bien. Y la divina esta, Johansen, sí, ahí está. Scarlett Johansson es la chica. Ahora me voy a referir a otra que creo que empieza así. Él está en la puerta del Metropolitan, la rubia, exactamente. La que ama y deja por la esposa, con la cual no puede ser padre, claro, exactamente, sí. A la que mata, vamos a decir. Bueno, hay una película de Woody Allen, que no sé, ahora me voy a fijar el nombre, o Hernán por ahí, que empieza la primera escena y él está en la puerta del Metropol, de un sanatorio famoso
en Nueva York y está hablando por teléfono público, porque en ese momento no había, y dice, hola, le habla Diane Keaton, y le dice, hola, sí, me acabo de hacer la tomografía cerebral. Sí, no tengo nada. Y a continuación dice, no tengo nada o es tan pequeño que no tengo un tumor cerebral. O lo tengo tan pequeño que todavía no se ve. Inmediatamente él piensa en caer mal. Digamos, él tiene, digamos, ¿qué logra Woody Allen? Que es un genio, digamos, lo que logra es transmitir las tragedias de la vida a modo de comedia. Eso es ser genial. Eso es ser genial. Y sin embargo vive temeroso de la muerte y todo lo demás. ¿Deja de ser un genio por eso o no? ¿Deja uno de ser un genio por estar angustiado? No. Y tampoco, como decía María Elena Walsh, no confundan ser profundo con estar venido abajo, ¿no? El actor, no, el actor que hace el pibe sí, 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 puede ser, si vos lo decís, lo buscaste, puede ser. Pensé que era un actor inglés, es un actor inglés también el que vos nombraste, sí, el de Match Point, perfecto, sí, sí, un psicópata tremendo. No me acordaba que se llamaba, que era ese actor. Bueno, y esto de tengo el tumor, no se ve en la tomografía, todo le dio bien. Ahora, ¿me va a seguir dando bien, doctora? Yo qué sé, no sé cómo le van a ustedes decir. Entonces, él lo plantea así, no, está todo bien la tomografía, no tengo nada, o es tan chiquito que todavía no se ve. Bueno, entonces, ahí ustedes ven cómo él lo puede decir en un chiste y esa es la consagración de una obra de arte, digamos, cómo uno mediante un chiste puede transmitir toda la tragedia que habita en un ser humano exitoso, ¿sí? Bueno, en el trastorno de ansiedad generalizada, esto es lo que planteaba Marco, ¿no? La dimensión de la preocupación. La preocupación por la salud es una gran preocupación, porque la salud, el estado físico, la juventud, son las religiones de nuestra época. El éxito económico, ¿se entiende? Eso es lo que hay que tener y la gente lucha muchísimo por eso. Y después habla un poquito el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué más nos faltaría? Porque inquietud o sensación Y de estar... después, Sí. sí, aparecen síntomas más físicos, ¿no? Eso lo que yo recién les comentaba, lo cognitivo del trastorno. Después aparecen más lo físico, que es esto, inquietud, puede haber alteraciones en el sueño, insomnio. Habitualmente los pacientes con ansiedad generalizada les cuesta conciliar el sueño por esto mismo, porque cuando se van a dormir están con estas cuestiones de la preocupación que, bueno, que quita el sueño, por decirlo de una manera, ¿no? Que genera insomnio. Cuando los Después psiquiatras hacen certificados para que la persona no vaya a trabajar, porque corresponde o a veces no corresponde, este es el diagnóstico más utilizado. Para el DSM es F41.1, porque en el DSM 4 o 5 aparecen nomenclaturas. Y la nomenclatura de trastorno generalizado de ansiedad es F41.1. Cuando vean F41.1 es porque el médico dijo, más sí, ponele trastorno de ansiedad generalizada. Porque casi se diría, ¿quién está ajeno a un trastorno de ansiedad generalizada? ¿Y quién puede refutar ese diagnóstico? Porque ¿quién no se siente mal? ¿Se entiende? Es el sí, sí, famoso F41.1. sí, sí, tal cual. Después aparecen también problemas de concentración, que también está todo ligado a lo mismo, ¿no? Si uno está como muy tomado por una preocupación, Preguntales el genera... trastorno de atención, Marcos, que a ver si se acuerdan. ¿Cómo? Preguntales el nombre semiológico del trastorno de la atención. Ah, ¿cuál sería el nombre semiológico del paciente que tiene trastornos de la atención? Ya lo rindieron a esto, eso. Sí, hipoprosexia es la disminución. Mamá, ¿te puedo preguntar algo? Muy bien, Y Claro, puede tener una paraprosexia, muy un bien, paciente ansioso. muy sí, bien, muy bien. claro, tal cual. O sea, esta falta de concentración vendría más que todo a esto, ¿no? Una hipoprosexia, dificultad para concentrarse, que bueno, puede traer también alteraciones en esto que hablábamos recién, ¿no?
en la vida de la persona esa. Entonces tiene que Bueno, estudiar y está con una ahí preocupación, no está. puede. Claro, Y a exacto. veces, Un paciente con ansiedad generalizada y quieren estudiar, no sé, ustedes se quieren poner a estudiar para el final o el parcial de salud mental y no, y bueno, digamos, no es que tampoco van a echarle la culpa a eso que le va mal, pero bueno, puede ser un motivo por el cual tienen dificultades para sentarse. inclusive, Eh, cuando tienen que sentarse a estudiar y empiezan a dar vueltas y preparan el mate, después preparan los libros, les digo porque a todos nos pasó, preparan el libro, después dicen, bueno, mejor voy a hacerlos, no sé, voy a armar tal carpeta, y la ansiedad preparatoria de eso les lleva toda la tarea y pasaron 2 horas, todavía no empezaron a estudiar, ¿no? Bueno, eso también son estados, es muy común este estado de ansiedad generalizada, porque es muy difícil vivir en una sociedad competitiva, en una sociedad que exige mucho de las personas, y a veces personas que pasan. Una pregunta, esa preocupación constante, ¿en qué se diferencia con una idea neurótica? Muy bien, está muy bien, Laura, muy bien lo que preguntas. Viste que yo te dije que acá había problemas de puntos de vista desde el diagnóstico. Está muy bien lo que preguntas, Laura, muy bien lo que preguntas. Como un meme la- que una vez me hicieron que decía, muy buena pregunta, pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este, eh, es que es eso, desde la clínica del diagnóstico, desde el DSM, desde el manual de diagnóstico y tratamiento, es eso. Si vos lo ves desde una mirada psicoanalítica, vos te vas a encontrar justamente con las estructuras clínicas de la neurosis, con la histeria, con la neurosis obsesiva o con la fobia. Está muy bien lo que preguntás. Es según cómo lo entienda. Por ejemplo, esto de que yo les dije, llega Lezama y ahí le agarra la ansiedad. Bueno, obviamente, porque yo en mi práctica de psicoanalista no dejé de escuchar les ama a las dos, les ama mucho a las dos. Entonces no sabe qué elegir, ¿viste? Y ahí le agarra. Ahora, para el manual diagnóstico, no sé qué, no sé qué más, como es estadístico, yo qué sé, es para darle, ahora el doctor les va a explicar, pero es como para darle un ansiolítico y un antidepresivo. Pero está muy bien lo que dijiste. Claro, mm, la neurosis es eso, transitar por lo imposible del deseo de la neurosis obsesiva, pero para el psicoanálisis es eso. ¿Te gustó? Bueno, está bien. Muy bien, muy bien. Esas son los puntos de vista diferentes que hay para escuchar a las personas que sufren. Muy bien. Qué bien que haya surgido esa pregunta. Muy, muy bien. Y mira, Laura, lo que está también presente acá es cómo ellos lo que mantienen, porque está el trastorno de ansiedad generalizada, que por eso les digo, que ahí dice hay un porcentaje, Marcos, ahí dice una tasa en la población de 2,5 al 6,4%, yo qué sé. ¿Quién no va a sí, tener? sí, como muy Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes más frecuentes de lo que lo vimos la semana pasada, que los trastornos anímicos. En esa encuesta que yo le decía de Estados Unidos, que se hizo, me parece que fue en el 2005, le hizo Kessler, y ahí determina que los trastornos del estado de ánimo representan un 20%, la depresión el 16%, y los trastornos de ansiedad el 28%, todos los trastornos de ansiedad. El 28% de probabilidades a lo largo de toda la vida. Ahora, el DSM-5, esto también es un comentario ahí como más de lo que pasó en este último tiempo, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de ansiedad generalizado que estaban en el DSM-4 dentro de los trastornos de ansiedad, se retiraron del capítulo de los trastornos de ansiedad. Nada, Bueno, es pero algo esto que hay. esa cuestión de cómo lo toman, ustedes entiendan esto, ¿no? Lo que les queremos decir es que ellos, al no tener una clínica y al no tener una estructura conceptual, van variando los cuadros, van organizándolos de cualquier manera todos los años, porque Claro, no tienen un aparato conceptual.
porque el DSM dice es un manual ateórico. Bueno, si no tenés una teoría y una estructura de cómo pensar las cosas, vas variando todos los años para que aparte tengamos que comprar los libros para ver si es F41.1, F58.3, yo qué sé, ¿se entiende? Ustedes lo que tienen que entender es la clínica de lo que les va a venir, y los que estudian, los que vayan a ser psiquiatras y psicoanalistas, bueno, verán después cómo toman, porque ahí lo que aparece, ¿no? Digamos, justamente aparece el TOC y todo lo demás, pero se mantienen dos elementos, se mantienen digamos, las fobias como un elemento agregado, no como si fuera una estructura, las fobias y lo que llaman trastorno obsesivo compulsivo, que todo el mundo dice que es TOC, sin saber ni mierda de lo que están hablando, pero es interesante que lo que se diluyó fue la histeria. Lo que se diluyó fue la histeria en los DSM, porque es la estructura del deseo. Y aparte, por la fuerte presión de que la histeria estaba relacionada a discursos más patriarcales, hegemónicos. Entonces es muy interesante, por lo menos es mi lectura, de que mantienen un poco el trastorno obsesivo compulsivo, digamos, pensando esto, no llamándolo neurosis obsesiva, porque desde el psicoanálisis hay que configurar una neurosis obsesiva. El psicoanálisis propone una de las estructuras como neurosis obsesiva. Ellos no. Para ellos es un trastorno, es una conducta, ¿no? Obsesivo-compulsiva. Y después la fobia como el miedo. Pero para el psicoanálisis es una neurosis fóbica. Quiere decir, ven como en una hay una gran teoría que sustenta esto y en la otra no. Entonces, para el psicoanálisis hay histeria, ¿no? Como las tres neurosis. Histeria, neurosis obsesiva y fobia. Y en esta clasificación que armaron ellos, el diagnóstico, el manual de diagnóstico y estadística, lo que se diluyó es la histeria porque es la estructura que da al deseo como insatisfecho y entonces lo sostiene, pero no está como trastornada, digamos. La pueden marcar como esta ansiedad, pero no hay algo del orden del deseo construido, dicho, fantasma, angustia, todo esto con el que empezamos la clase. Bueno, Marcos, ¿querés, ahí en el nivel de atención, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, yo, Jimena, te quería hacer una pregunta, porque justo Sí. cuando le contestaste a Laura, no sé si se me cortó un poco y no sé si ya lo dijiste, pero por las dudas te lo pregunto. Yo pensé que este trastorno de ansiedad estaba dentro de las impulsiones, como digamos en el borderline, entre las dos estructuras, pero recién creo haber escuchado al profe Marcos que dijo que no, que forma parte más que nada de la estructura de la neurosis, ¿no? Vamos a hacer el gesto para que no te lo olvides. Otra vez. A ver si yo encuentro las cosas donde las tengo. En el forzadísimo, no encuentro ahora, en el forzadísimo mapa de la clínica, vos tenés que entender que ansiedad y angustia hay en el territorio de las neurosis y también en el borderline. Lo que no estaría tan presente sería justamente los episodios psicóticos, porque ahí pensamos en excitación psicomotriz y para el psicoanálisis hay otra categoría, por cuestiones que el psicoanálisis explica muy bien, pero no nos da el tiempo de la materia para explicarlo. Y yo lo que te dije, que por ahí la angustia como tal estaría puesto en duda en estas fuertes estabilizaciones que son las caracteropatías y las sociopatías, ¿me entendés? Y las psicopatías. Pero eso porque hay siempre una instrumentación de eso en la manipulación del otro, ¿se entiende lo que? Digamos, entonces, neurosis y ansiedad, perdón, ansiedad y angustia puede haber, hay en la neurosis, en las tres neurosis, y hay en las bulimias, anorexias, impulsos, las hay, sí. En la psicosis no por definición teórica desde el psicoanálisis, ¿no? En donde se habla más de excitación psicomotriz, más,
no, no corresponde pensarlo de esta manera para la psicosis. Pero en las que entra en duda es en ese territorio intermedio, en las psicopatías, caracteropatías y sociopatías, en donde lo que hay no es un sufrimiento, porque estamos hablando de las expresiones del sufrimiento, ¿no? No quiere decir que algún psicópata alguna vez no se angustie, pero una vez, y hay que ver si es angustia, hay que ver, porque para la angustia hay que ameritar. La angustia, para estar angustiado hay que ameritar. No, no es que cualquier malestar es angustia, ¿viste? Pero está muy bien lo que decís. ¿Me expliqué o querés que te lo diga otra vez, Jimena? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias, profe. Bueno. Marcos, ¿por qué no les decís algunas palabras con respecto a, o querés, lo dejamos para otra oportunidad, para alguna medicación que se pueda... Mm. Para el tratamiento Y sí, porque el farmacológico. malestar en la cultura, inhibición, síntoma y angustia. Para ver esto, yo desde mi práctica de psicoanalista diría, bueno, si les pasa esto, vayan a ver un psicoanalista, sí. Vayan a ver un psicoanalista y van a sostener una terapia psicoanalítica, ¿sí? Eso. Pero en la urgencia de ustedes médicos, no siendo ni psiquiatras ni psicoanalistas, van a tener que atender la urgencia de lo que estamos hablando. Y en la urgencia, a veces hay que medicar y el doctor les va a explicar. Sí, sí, bueno, en la urgencia, un poco en línea con lo que veníamos hablando, digamos, la terapéutica de la urgencia es un ansiolítico. O sea, en la urgencia un ansiolítico que la semana pasada hablábamos, podría ser clonazepam, alprazolam o lorazepam, le dejamos esos tres, que sería para un paciente que llega, no sé, a una guardia con una crisis de pánico, crisis de ansiedad. Este, Como bien decíamos, también contaba María Clara, que hay que también, bueno, en este caso, si es una persona más grande y tiene un dolor que puede corresponder y viene con miedo a tener un infarto y puede corresponder a una cuestión cardiovascular, por supuesto que se le hace el electro y todos los estudios pertinentes, porque no es que acá digamos, sería adecuado hacerlo en esa situación o ante la sospecha, ¿no? Pero bueno, descartado esta cuestión, sería utilizar alguna benzodiazepina. Después, en el tratamiento más a largo plazo, los antidepresivos son los medicamentos de primera línea, los inhibidores de la recaptación de serotonina, tanto para el trastorno de ansiedad de pánico o la ansiedad generalizada. O sea, para cualquiera de los dos, hay distintos antidepresivos que están aprobados para cada uno de ellos, pero en líneas generales son unos antidepresivos que actúan inhibiendo a la recaptación de serotonina justamente, y de esta manera tienen su efecto antidepresivo y además se vio que tiene eficacia para estos episodios de trastorno de pánico, ansiedad generalizada y demás. Como así, líneas generales, sería eso, ¿no? Usar este, un ansiolítico y eventualmente un antidepresivo. El antidepresivo, por supuesto, que ya es manejo de especialista y requiere el antidepresivo una duración de tratamiento en el tiempo más prolongada. Los ansiolíticos se dan máximo 90 días, 3 meses, los ansiolíticos, y los antidepresivos se dan de acuerdo a las guías de tratamiento, hablan de 12 meses a 18 meses, más o menos un año y medio, desde que el paciente ya remitieron los síntomas. En teoría, el antidepresivo tendría alguna modificación en algunas cuestiones más vinculadas a la neurobiología de la ansiedad, entendiéndose que a partir de este tratamiento habría menor riesgo de que el paciente vuelva a tener síntomas en el futuro. De todos modos, como son problemas de tipo crónico, muchas veces los pacientes vuelven a necesitar el tratamiento en otra oportunidad, o sea, se les retira la medicación y nuevamente ante otro evento aparecen nuevamente los síntomas. Por eso es muy importante realizar la psicoterapia, ¿no? Conjuntamente con el tratamiento antidepresivo, bueno, porque eso ha demostrado muchísima más eficacia que darle solamente la medicación. Así como en líneas generales sería eso. Después podríamos hacer como algún momento algo más específico de los antidepresivos, los ansiolíticos, pero me parece como una idea general, porque esto queda muy a veces en la cabeza
los pacientes que el antidepresivo, esto vale para todos los psicofármacos, pero el antidepresivo es solamente, exclusivamente de uso para la depresión, y eso no es así, o sea, es para la depresión porque fue su primera aprobación, pero después empezaron a verse que tenían indicaciones para otros problemas de salud mental, como en este caso, por ejemplo, un trastorno de pánico o ansiedad generalizada. Entonces hay que explicarle al paciente que si bien es un antidepresivo, se lo damos porque tiene un efecto para la ansiedad, ¿no? Pasa lo mismo con los antipsicóticos cuando se usan en otras enfermedades que no son la psicosis. Esto como para que nosotros, de alguna manera, vayamos deconstruyendo, ¿no?, el término de los usos de los psicofármacos, que eso de alguna manera a veces dificulta, ¿no?, la posibilidad de adherencia a los tratamientos. Creo que es algo, María Clara, que habría que revisar, ¿no? La clasificación, para mí, de antidepresivos es un desastre. Yo en algún momento la propuse en fármaco cambiarla, pero bueno, todavía no pude hacer porque, y la podemos hacer acá en salud mental también, porque no puede ser que una clasificación esté basada en tricíclicos, es de acuerdo a la estructura clínica, o sea, de la estructura química. Inhibidores de la recaptación de serotonina de acuerdo al mecanismo de acción. Multimodales de acuerdo al target, o sea, todos tienen varios Criterios, diferentes. claro, criterios para poder clasificar algo en un mismo grupo, ¿no?, que son antidepresivos. Eso por un lado. Y después porque tienen distintos usos. Entonces, creo que hay que como darle una vuelta a esto. Yo siempre pensando en pos de que los pacientes puedan, no es lo mismo decirle tomás un medicamento que te mejore la ansiedad o que sea, no sé, hasta te diría de otra manera, y no decir antidepresivos ni hablar de un antipsicótico que a veces no sirven para la psicosis, sirven para otros problemas y son muy difíciles de recetar por esta cuestión de que, y aparte también el impacto que tiene, ¿no?, para la persona que toma un antipsicótico, decir estoy tomando quetiapina, ponele, por más que digas que no es exclusivamente para la psicosis, digamos, creo que eso repercute negativamente en la respuesta y en las cuestiones de la... Pero bueno, esto es más filosófico, que nada, me fui un poco para otro lado. Pero bueno, es un comentario, ya que estamos acá hablando del tema, que me parece que ustedes siendo médicos, ¿cuál es la idea? De que así como nosotros le pedimos que no tienen que hacer dosajes de nada, tampoco cuestionar, ¿no?, el uso de los psicofármacos por los psiquiatras si no saben específicamente para qué son estudiados e indicados, porque si no también es como que no ayudan a la mejoría de los pacientes, que es lo que nosotros en el último fin queremos, ¿no? O sea, que los pacientes mejoren, ¿no? El principal objetivo del tratamiento. Nada más eso. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna? Muchas gracias, Marcos, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces nos despedimos diciéndoles que la semana que viene, que es semana de integración, nosotros en el horario del teórico vamos a dar unas clases, un encuentro, Hernán, Marcos y yo, y están invitados los otros docentes también, que lo di en llamar inhibiciones, síntomas y angustias en los estudiantes de medicina. A ver si, así que los esperamos a todos los que quieran ir a a la clase, a la reunión esa de semana de integración, que no sé dónde se va a desarrollar, Marcos. No, nosotros propusimos este horario Sí, y no, este no, pero tema no que sé dijo María en Clara. qué sede. No, esto creo que nos van a designar un aula, como nosotros en este horario tenemos el teórico virtual, ya nos van a designar un aula y bueno, ahí lo informarán, depende del lugar. Bueno, Ya después le avisarán a ustedes. entonces Pero bueno, cuando vean ese tema, sepan la que semana somos... que viene hacemos la clase, mañana tienen el práctico sobre la semana anterior, la semana que viene hacemos semana de internación, de integración, y nos volvemos a ver Todos internados. vieron qué lapsus, ¿no? Hacemos la semana de integración y después nos vemos el 27. Bueno, que les vaya muy bien, ha sido un gusto. Bueno, muchas Nos gracias. vamos a divertir todos juntos. Bueno. Sí, la vamos a pasar bien. Bueno, Bueno, los te espero. esperamos. Chao. Chao, Chao. Gabriela. Chao, Jimena. Chao, chicas. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, Marcos. Malvina, que estuvo presente. ¿Te puedo preguntar? Es un niño que pregunta. Muy bien, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego.